retomamos. Estamos hablando, mirá, ¿de qué en realidad? De violencia en general. Estamos hablando de violencia que tiene su cuna en el patriarcado. Estamos hablando de violencia que tiene su cuna en la desigualdad o en las desigualdades. ¿De qué estamos hablando? Yo creo que las violencias siempre están vinculadas con las relaciones de poder, cualquiera que sea. Es decir, si uno tuviera que decir, bueno, ¿cuál es la etimología de la violencia? Siempre son las desigualdades de poder. Es decir, las desigualdades de poder que tienen que ver entre los géneros, que tienen que ver con la riqueza y la pobreza, que tienen que ver... Porque eso en el fondo es la violencia. Pero a ver, si mirás los mensajes de Facebook en el programa, sí, nadie sabe, se matan entre ellos, ¿no? Sí. Nadie, y a nosotros, pero nadie sabe... digo, la relación de poder ahí no pincha ni corta, porque nadie sabe quién es el otro ni a qué se dedica el otro. Y hay una agresividad y una manera de decirse las cosas muy burda. ¿Y eso, dónde está la cuna de eso? ¿A qué remite eso? Y yo creo que remite a eso, a una sociedad en la cual en el fondo tendríamos que replantearnos a ver, bueno, cuáles son los objetivos de vida, cuáles son los valores, detrás de qué andamos. ¿Qué es lo que más nos preocupa? ¿Qué es lo que valoramos y qué es lo que no valoramos? Porque, claro, en el discurso todos somos políticamente correctos. Todos decimos, no, a mí me interesa la familia, me interesa el amor, me interesa... ¿no? Pero bueno, pero ¿realmente es así? ¿A qué le dedicamos la mayoría de nuestro tiempo? ¿Cómo nos vinculamos con los otros? Necesitamos un cambio cultural. Porque cada uno de nosotros decimos una cosa, pero después en nuestra vida cotidiana, en la de todos los días, en general hacemos cosas bien distintas. Entonces, a mí me parece que hay como esto que yo decía, lo superestructural, los grandes negociados, los grandes negocios, en qué se invierte la plata en este mundo, para qué sirve, todo lo demás. Pero por otro lado también es como un ida y vuelta, ¿no? Es decir, cómo se refleja eso en nuestra cotidianeidad, qué es lo que hacemos todos los días. Y además otra cosa, entender que hay aspectos de nuestra vida actual, de este siglo, que no se dieron en otros siglos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la tecnología, la comunicación. Entonces también tenemos que pensar que las respuestas de hoy no pueden ser las respuestas anteriores. Yo acabo de ver un video, que probablemente lo han visto casi todos porque se ha viralizado mucho, de un señor hablando, no me puedo acordar su nombre lamentablemente, hablando sobre cómo es la escuela ahora y cómo muestra, es muy gráfico, ¿no? Muestra un auto de hace... Bueno, muestra, mejor dicho, un carro con caballo, muestra un auto moderno. Muestra, no sé, las señales de humo y el celular y así sucesivamente. Entonces, y muestra una serie de cosas y dice, si eso antes era así, y muestra la escuela, y en realidad la escuela de hace 4 siglos es exactamente igual a la escuela de ahora. Entonces, tenemos que empezar a pensar en respuestas diferentes para situaciones diferentes. Y tenemos que empezar a pensar también que hay cosas que vienen ocurriendo hace muchos siglos. Porque yo tampoco comparto cuando se dice, bueno, en realidad el capitalismo es el culpable del patriarcado, por ejemplo. No, porque el patriarcado existe desde mucho antes que el capitalismo. Las relaciones de poder también. Y las relaciones de poder también. Entonces a mí me parece que lo que tenemos que replantearnos son las relaciones de poder en general. Todas aquellas relaciones de poder que influyen tanto en la superestructura como en nuestra vida cotidiana. Ahora, viste que muchos representantes de movimientos feministas sí tienen o acusan al capitalismo como un poco la cuna del patriarcado, ¿no? No, el patriarcado existe desde la Grecia antigua, existe en las religiones, en todas las religiones, existe... No, el patriarcado, lamentablemente, digo, es una... Ojalá fuera tan nuevo como el capitalismo. Bien. Porque no estaría probablemente en el ADN como está. Bien. José Luis, ¿querías decir algo? Que las relaciones de poder sí explican incluso esa violencia que vos detectabas recién a través de las redes o incluso de un WhatsApp. Porque en realidad lo que deja traslucir allí es ese poder del anonimato, ¿no? Esa fortaleza que encuentra la persona en el anonimato y que le impide verse cara a cara con otra persona y resolver sus problemas. Yo creo que de todas maneras... ¿Y cómo explicás? Perdona que te interrumpa. Yo entiendo lo que planteás. Ahora, ¿cómo explicás cuando no es a través del anonimato? Cuando hay personas y encima públicas, políticos,
Con educación, porque muchas veces puede ser la falta de educación que te lleva a expresarte de una manera, ¿no? Pero hasta personas educadas, Sí, quizás el término... con nombre y apellido, empiezan a... tuitean cosas de un nivel de violencia, con puteada incluida, digo, y todo eso se va naturalizando, a mí no deja de impresionarme. ¿Y eso qué explicación tiene? Bien, es que quizás la palabra más acertada no era el anonimato en el sentido del nombre y el apellido, pero muchas veces... No presencial. No presencial, ahí está, la no presencialidad en realidad, porque muchas veces en una comunicación telefónica hay gente que te puede llegar a plantear cuestiones por teléfono que no te lo plantearía jamás de frente, o por lo menos buscaría otro mecanismo para relacionarse contigo. De todas maneras, me parece que en esto, que me parece el proyecto, o por lo menos la idea, me parece sumamente saludable, sí hay que poder distinguir en definitiva qué aspectos, por ejemplo, en el caso de que se lograra tener ese fondo, qué aspectos se van a ir cubriendo. Por ejemplo, se hablaba recién de, bueno, invertir el dinero en, por ejemplo, viviendas para las personas víctimas de violencia. Ahora, eso en sí mismo no agota el tema de la violencia. Uno aspiraría, en todo caso, a que una sociedad no violenta suprimiera, por ejemplo, el uso de la pulsera electrónica porque resolvió la forma en que se relacionan las personas. Eso es lo que haría una sociedad no violenta. Obviamente que estamos mucho más alejados de llegar a eso y, por lo tanto, hay que, me parece, que ir determinando qué cuestiones son para el ahora, para ir previniendo, y qué cosas apuntan a una resolución mucho más genérica, ¿no?, de la violencia que vive la sociedad. Miguel. Victoria, quiero decir algunas cosas. Yo con usted comparto el 90% de las cosas que usted dice. Ahora, dijo recién algo que no comparto. Hablemos de ese 10. Ahí va. Dijo algo que no comparto. Usted señala de que nosotros decimos una cosa y terminamos haciendo otra. Yo creo que no. Yo creo que en definitiva hago lo que digo. Ahora, siento la sensación de que pretendo no malgastar el tiempo. Yo intento colaborar con la sociedad e intento que algunas cosas se corrijan. Ahora, frente a esfuerzos muchas veces desmedidos, que no tienen su fruto, es como que me voy alejando. ¿Me explico a lo que quiero llegar? Siento como que esa fuerza que yo tengo para intentar corregir algunas cosas, bueno, se va alejando de la realidad cuando yo intento corregirlas y veo que hay gente que no está preparada o no quiere corregir esas cosas. Y trato de centrarme en las pocas personas que tal vez intentan modificar algunas cosas. Y creo que no podemos, si hablamos de corregir algunas cosas, no podemos dejar la educación de lado. Pero es fundamental. Yo creo que el tema de los límites, de la crianza de sus hijos, creo que parte por ahí. El compañerismo, el saber compartir, el pensar por el otro, el pensar tal vez primero en el otro. Yo creo que son cosas que, desde chico uno las va incorporando, e indudablemente cuando es grande, creo yo que si las incorpora, también las va a transmitir. Y me parece que por ahí pasa el grave problema. Y señalo puntualmente, por ejemplo, yo siempre escucho a la mayoría de los políticos decir hay que invertir en educación. La educación, educación, educación. Ahora yo pregunto, ¿cuántos senadores y cuántos diputados mandan a sus hijos a las escuelas públicas? ¿Cuántos? Muy pocos. Yo tengo 2 hijas y mando a mis 2 hijas a la escuela pública, porque apuesto y porque creo en la escuela pública. Y creo que la escuela pública tiene que tener recursos. Ahora, el tema no se atiende y yo veo que ese es el grave problema. ¿Qué tenés para decir sobre eso? Yo cuando digo que la vida cotidiana es porque a todos nos duele prenda. Yo esta conversación me acuerdo que la tuve, incluso hubo un intercambio en las redes al respecto. Yo, que soy feminista casi desde que me conozco, sin embargo me descubro todos los días teniendo alguna actitud machista. Alguna actitud que viene de esa estructura del patriarcado. Entonces, en eso creo que tenemos que empezar por todos ser autocríticos. Yo no me sentaría acá y diría, no, miren, yo tengo todas las soluciones, tengo todas las formas de mejorar todo esto. No, y he dedicado mi vida a estudiarlo y a trabajar en esto y todo lo demás, y aún así me parece que justamente lo primero que tenemos que hacer es dejar de lado la soberbia y empezar a pensar todos y cada uno de qué forma podemos resolver este tema. Yo al principio hacía una exhortación a los empresarios y a las empresas a que se involucren en estos temas. Y lo tienen que hacer, porque a ver, la gran pregunta es, ¿estamos todos contentos y felices en el mundo en el cual vivimos actualmente? Yo creo que el principal derecho humano es el derecho a la felicidad.
Y sin embargo, parecería, por lo que yo veo, aún aquellos que tienen mucho dinero y todo lo demás, no parecen ser demasiado felices. Claro, por supuesto, seguramente tienen cosas mucho más solucionadas que aquellos que viven en el Marconi. Sin duda alguna, con esto no estoy negando lo que significa la pobreza en el mundo, y justamente también dije que es un escándalo la distribución de la riqueza en el mundo actualmente, ¿no? Esa forma de distribución, justamente, que no es un secreto, ¿no? Es una forma... Digo, no lo decimos nosotros, lo dicen las Naciones Unidas. A eso, ¿no?, me refería. Es una forma enorme, gigantesca, indisimulable de violencia. Yo pienso que cualquier persona con un poco de sensibilidad, ya no estoy hablando si sos de derecha, si sos de izquierda, si te gusta este gobierno, aquel... Es decir, que unos pocos tengan tanto, 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 y tantísimos tengan tan poco, tiene que afectar una matriz. Yo me animo a hablar, diría mundial, de la humanidad, pero por lo menos judeo-cristiana básica, ateniense, esa cosa de la que venimos. Esa es una forma de violencia, cualquiera puede saberlo, con un poquito de sensibilidad nada más. Tenemos que ir cerrando, señores, este segmento del programa. Vos decías, la pregunta que me haría es si somos felices. Bueno, yo me haría otra pregunta. Si sabemos quiénes somos o queremos ser. Porque a veces la introspección, la autocrítica, nos está faltando enormemente, ¿no? Y es mucho más fácil pararse de afuera y decir, ¿qué está pasándole a esta sociedad? Y nos olvidamos que también somos parte y que le erramos fiero y que, no sé, muchas preguntas más habría que hacerse, ¿no? De todas maneras, siempre suma poder conversar de estos temas y buscarle la vuelta y, ¿no? Yo diría, como dijo Oprah el otro día... ¿Sos de las que cree que ahora tiene que ser presidente? En la entrega del Globo de Oro, sí, sí. Conservo la esperanza. Bien, pero ¿tanto te encantó su discurso como para creer que debe ser presidente de Estados Unidos? ¿O al lado de Trump? Bienvenida, Oprah. Bueno, lo que pasa es que al lado de Trump cualquiera. Muchas gracias, Teresa Herrera, por habernos acompañado. Mira, la pregunta que estamos haciendo es si contra la violencia efectivamente se puede financiar acciones ciudadanas para combatirla, y es imponente, no es abismal el no. Ahí está la respuesta, por lo menos de la teleaudiencia. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Teresa Herrera, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Ya venimos.